Voy a apagar mi cámara mientras hago la presentación, pues para asegurar la estabilidad de internet. Por favor, ¿me confirman si se está viendo mi pantalla? Sí, señora, perfecto. Ok, bueno. Entonces, buenas noches a todos. Hoy vamos a hablar de los estudios de corte transversal, que como me lo dijo Diana, es un diseño ampliamente conocido por todos, pues es de los diseños más simples y frecuentes de los diseños observacionales. Entonces, simplemente para recordar dónde se ubican los estudios de corte transversal, recordemos que los estudios en general podrían clasificarse, o se clasifican como estudios observacionales y estudios experimentales, donde la principal diferencia entre los dos es la intervención del investigador. Entonces, dentro de los estudios observacionales tenemos los estudios descriptivos y los analíticos, y dentro de los estudios experimentales, pues el principal, los ensayos clínicos. Entonces, dentro de los estudios observacionales hay dos grandes grupos, que son los descriptivos y analíticos. Como lo mencioné, entre los puramente descriptivos está la serie de casos, que ya los explicó en la sesión anterior la doctora Tatiana Muñoz, y por otro lado están los estudios analíticos, como los estudios de casos y controles y los estudios de cohortes, que vamos a ver en las siguientes sesiones. Y está el estudio de corte transversal, que lo vamos a ver el día de hoy, que puede ser netamente descriptivo o también tener un componente analítico. Entonces, por eso lo ubico acá en la mitad. Es una de las características especiales de este tipo de estudio. Entonces, los estudios de corte transversal, ¿qué hacen? ¿O qué tienen? ¿Cuál es su característica fundamental? Es que recogen la información tanto de la exposición como el efecto en un solo momento de manera simultánea. La analogía más frecuente cuando se presenta este tipo de estudios de corte transversal es una fotografía, que lo define perfectamente porque es en un momento dado donde se recolecta tanto la información respecto a la información como al efecto. Ya digamos que después, a partir de la literatura, sentido común, uno puede inferir pues cuál fue antes o cuál fue después. Pero la característica principal es que las dos, tanto la exposición como el desenlace, se toman en un solo momento de tiempo. Entonces, recordemos, como lo dije al principio, el estudio de corte transversal puede ser netamente descriptivo, que como su nombre lo dice, simplemente se hace una descripción de las características de los pacientes, del perfil de mortalidad o morbilidad de una población, el uso de recursos en salud. Los estudios descriptivos de corte transversal son los estudios de prevalencia, pues que permiten determinar la prevalencia de una enfermedad en una población, obviamente en un momento dado, e incluso se pueden describir los factores conocidos como factores de riesgo, sin llegar a hacer ningún tipo de análisis o tratar de buscar relación o asociación entre la exposición y el efecto. En los estudios de prevalencia, que es importante tenerlo en cuenta, es más probable que se detecten los casos de enfermedades crónicas y menos probable que se detecten los casos de enfermedades de corta duración. Entonces, para enfermedades de corta duración, no se recomiendan los estudios de corte transversal, pues su prevalencia se puede subestimar. Los estudios transversales, como les comentaba, también pueden ser analíticos. Y es a partir de esa foto que tomamos, podemos buscar relaciones o asociaciones entre la exposición y los efectos. Aunque recuerden que en este tipo de estudios no se pueden establecer relaciones causales. Es decir, estos estudios nos permiten ver si hay algunos factores que se asocian con una condición que estoy estudiando, pero no me permiten establecer definitivamente que en un caso bien identificado, si la enfermedad, característica, condición de interés ocurrió solo después de haberse expuesto a un determinado factor de riesgo en este diseño.
A diferencia de los estudios de incidencia, donde la exposición está bien caracterizada, en estos no es posible establecer causalidad. ¿Qué tiene de positivos estos estudios analíticos? Pues a pesar que no podemos establecer causalidad, nos permiten plantear posibles asociaciones para posteriormente hacer estudios que tengan un diseño más apropiado. Entonces, en resumen, el estudio de corte transversal permite recoger información y describir la distribución de características de salud de una población, y permite también realizar asociaciones de estas con otras variables. Entonces, este tipo de estudio nos permite, por ejemplo, determinar qué grupo de pacientes tienen un mayor o menor grado de ciertas enfermedades o eventos de interés, y nos sirve identificar, por ejemplo, para priorizar acciones sobre ciertos grupos. Entonces, aunque no se puede inferir causalidad, los estudios de corte transversal dan claves importantes sobre las posibles causas de las enfermedades y otras condiciones de salud a partir de una observación hecha en una sola oportunidad y en un solo punto de tiempo. Pues que ya, como les dije, para llegar a establecer una asociación causal, pues necesitaríamos otro tipo de estudio. Entonces, ¿cuáles son los pasos a tener en cuenta en la realización de un estudio de corte transversal? Entonces, cuando yo decido hacer un estudio de corte transversal, lo primero que tengo que determinar es para qué se hace el estudio. Es decir, definir el objetivo del estudio. El segundo paso es hacer una revisión a profundidad de la literatura. ¿Por qué? Porque la idea es ver pues, que lo que estamos estudiando ya no esté plenamente dicho y que no valga la pena hacer el estudio. El siguiente punto es delimitar la población a estudio. Tengo que tener muy definida la población a la cual yo le voy a extrapolar esos resultados. Definir claramente las variables o las características de los pacientes que quiero tener en cuenta para nuestro estudio, que eso se hace también a partir de la revisión de la literatura. Tener una definición operativa de la condición que voy a estudiar. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, yo tengo que definir, por ejemplo, si voy a estudiar la prevalencia de hipertensión arterial en una población, yo tengo que definir cómo voy a determinar la prevalencia de esa enfermedad. Entonces, por ejemplo, si quiero usar los códigos CIE-10 o si voy a utilizar las mediciones de la presión arterial, etc. Otro punto que es fundamental en este tipo de estudios, y no solo en estos de corte transversal, sino en todos los estudios observacionales, es ver los instrumentos que voy a utilizar que estén validados. Entonces, esto se refiere a escalas que nos ayudan a determinar la severidad, por ejemplo, de alguna enfermedad, o cuestionarios que nos ayudan a determinar la presencia de algún síntoma. Entonces, siempre tenemos que asegurarnos que esas escalas o formas de medir esa enfermedad sean a partir de escalas o cuestionarios validados. Y el siguiente punto es definir las fuentes de información. Entonces, los estudios de corte transversal pueden usar encuestas, pueden usar revisión de historias clínicas, cuestionarios o escalas validadas, como les decía previamente. Bueno, entonces, ¿qué medidas se pueden obtener de un estudio de corte transversal? Entonces, como dijimos, en estos estudios nos permiten determinar la prevalencia de una condición. La prevalencia pues es una de las medidas utilizadas más frecuentemente en epidemiología, y básicamente lo que nos dice es la proporción de casos con la enfermedad en el total de la población, en un momento específico del tiempo. Eso es la prevalencia. Entonces, a partir de esa prevalencia y a partir de esos estudios, nosotros podemos calcular medidas de asociación. Una de ellas es la razón de prevalencias.
que lo que significa es, voy a comparar la prevalencia de la enfermedad en los pacientes expuestos sobre la prevalencia de la enfermedad en los pacientes no expuestos. ¿Qué quiere decir esto? Entonces tengo toda mi población, que la puedo dividir entre pacientes que tienen la enfermedad, pacientes que no la tienen y pacientes que estuvieron expuestos o no al factor que estoy estudiando. ¿Cómo determino la prevalencia en los pacientes expuestos? Entonces, identifico mi población expuesta, que en este caso, en el dibujo serían A más B, y la proporción de pacientes que estuvieron enfermos de esa población de expuestos, que esa sería la prevalencia en expuestos. Y hago lo mismo en pacientes no expuestos. Entonces, del total de los no expuestos, que sería C más D, identifico los enfermos, que sería C. Y así se calcula la razón de prevalencia. La interpretación numérica de la razón de prevalencia es muy similar al riesgo relativo o las razones de tasas. Pues es que si es mayor de 1, los pacientes tienen mayor probabilidad de tener esa enfermedad. Y si es menor de 1, pues los pacientes expuestos tienen una menor probabilidad de tener la enfermedad. Sin embargo, la interpretación es diferente de la del riesgo relativo, pues porque acuérdense que partimos de prevalencias y no podemos estimar el riesgo. Entonces, lo que podemos decir es la probabilidad de padecer esta enfermedad, ya que he estado expuesto a cierto factor. Eso es lo que nos dice la razón de prevalencias. La otra medida que podemos calcular es el OR. Entonces, ¿qué es el OR? El OR me compara las razones de exposición. Entonces, la probabilidad de exposición en los casos y la probabilidad de exposición en los controles. Entonces, esto es una razón de exposición. Entonces, me compara los pacientes enfermos expuestos con los pacientes no expuestos enfermos, que serían los odds de los casos, y los pacientes expuestos no enfermos con los pacientes no expuestos no enfermos. Y de ahí se calcula el OR. Entonces, básicamente, ¿qué es el OR? Es la razón de exposición entre los casos y los controles. Y se interpreta como la probabilidad de exposición de los casos respecto a los controles. Acá tengo un ejemplo de un estudio de corte transversal, pues para que ustedes vean cómo se presentan y cómo se pueden interpretar los resultados. Para ponerlos en contexto, la fatiga es uno de los síntomas más prevalentes en los pacientes con cáncer. Y en este estudio, que es específicamente en los pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración, el objetivo es describir la prevalencia de fatiga y los factores asociados a su presencia. Entonces, este es un estudio de corte transversal que incluyó pacientes con cáncer de próstata resistentes a la castración y se les realizó un cuestionario validado para evaluar la presencia y severidad de la fatiga. Entonces, en esta tabla, lo que vemos es la prevalencia con los diferentes grados de severidad de la fatiga en el total de pacientes. Entonces, que como ven, es algo muy sencillo. Entonces, como ven, la fatiga es muy frecuente en estos pacientes. Sin embargo, los pacientes con cáncer de próstata en su mayoría son pacientes mayores con múltiples comorbilidades, por lo que es importante determinar si la fatiga es simplemente causada por el cáncer o se asocia a las otras enfermedades que pueda tener el paciente. Entonces, este es el otro análisis que les contaba que se puede hacer, que es calcular el OR. Entonces, acá lo que hicieron fue ver cada una de las características de los pacientes que podría también relacionarse con la fatiga, aparte del cáncer de próstata. ¿Y qué se dieron cuenta? Que los pacientes con enfermedad cardiovascular tienen un riesgo o tienen, digamos, mayor probabilidad de tener fatiga
que los pacientes que no tienen estos desórdenes cardiovasculares. Entonces, como ven acá, el OR es de 4.8, es mayor de 1, es decir, aumenta la probabilidad de tener fatiga. Y lo siguiente que uno mira es el intervalo de confianza. Si el intervalo de confianza no incluye 1, pues ese resultado es significativo y quiere decir que sí existe diferencia y estos pacientes tienen un mayor riesgo de presentar fatiga comparado con los que no tienen enfermedad cardiovascular. Bueno, entonces, como vemos, los estudios de corte transversal son útiles para responder preguntas de investigación y brindar información respecto a la frecuencia de una enfermedad, a las características de los pacientes. Entonces, vamos a ver las ventajas y las desventajas de los estudios de corte transversal. Entre las ventajas es que, como vieron, son estudios que son simples de hacer, entonces requieren un menor tiempo para la recolección de datos, pues la revisión de las historias clínicas, realizar un cuestionario a unos pacientes que se hace una sola vez en un solo momento de tiempo y no requiere seguimiento de los individuos en la población estudiada, pues requiere menos tiempo. Otra ventaja de los estudios de corte transversal es que nos permiten identificar cuáles son las enfermedades más prevalentes, más frecuentes en cierta población y así poder planear, por ejemplo, la atención en salud de una población. Estos estudios, como les decía, que nos permite ver relaciones entre las características de los pacientes y ciertas enfermedades, por ejemplo, nos permiten generar hipótesis para realizar estudios posteriores con diseños más apropiados. Y adicionalmente, en su gran mayoría, los estudios de corte transversal son de bajo costo, pues no requieren una infraestructura para ser realizados, pues que es como lo usual, por ejemplo, que vemos cuando hacemos este tipo de estudios en el hospital. Digamos que la excepción de un estudio de corte transversal, pues ya serían grandes encuestas poblacionales que sí necesitan una gran infraestructura para ser realizados y pues ya tendrían otras implicaciones. ¿Cuáles son las desventajas de los estudios de corte transversal? Las desventajas obviamente están relacionadas con su diseño y es que al ser transversal y no haber seguimiento, no nos permiten detectar cambios en el tiempo. No es posible, como ya lo he dicho varias veces, establecer una relación de causalidad y debido a que es una fotografía de un momento dado, solo se tiene en cuenta a los pacientes que en ese momento tienen la enfermedad y están vivos y se excluyen, por lo tanto, los pacientes que pueden haber muerto antes del momento del estudio o haberse curado. Por lo tanto, como les decía, este diseño no es útil en enfermedades raras de baja prevalencia o de curso agudo, de duración muy corta. Hay otras consideraciones que se tienen que tener en cuenta y que pueden afectar la validez de los resultados de un estudio de corte transversal. Entre ellos, la confusión, que es que los resultados que yo observo sean debidos a otra variable u otra característica del paciente que yo no estoy observando. Sin embargo, digamos que esto se puede controlar o tratar de ajustar por medio de estos análisis de regresión logística. A continuación les voy a mostrar un ejemplo de cuando podemos obtener resultados contradictorios a partir de un estudio a corte transversal y que debemos tener en cuenta cuando veamos estos resultados. Entonces, este es un estudio de prevalencia de enfermedad coronaria en fumadores y no fumadores. Entonces, supongamos que a estos aproximadamente 4.400 pacientes les preguntaron si tenían enfermedad coronaria en ese momento y si eran fumadores o no lo eran.
Entonces, se encontraron 2.181 fumadores y 2.253 no fumadores. Al evaluar, al calcular la prevalencia, que recuerden que es el número de enfermos del total de expuestos, es decir, 86 enfermos del total de 2.181 fumadores, eso dio una prevalencia del 3.9%. Y al evaluar la prevalencia de enfermedad coronaria en no fumadores, que eran 108 pacientes de 2.253, nos dio una prevalencia del 4,8%. Al calcular la razón de prevalencias, que como les contaba, es la prevalencia en los expuestos, que en este caso son los fumadores, sobre la prevalencia en los no expuestos, que en este caso son los no fumadores, nos dio una razón de prevalencia de 0.82. Entonces, si recuerdan, si es mayor de 1, yo diría que ser fumador aumenta el riesgo de enfermedad coronaria. En este caso, me dio menor de 1, como si los fumadores tuvieran menos riesgo de enfermedad coronaria. Al hacer este mismo ejercicio y calcular el OR, que si ustedes se acuerdan es la razón de exposición entre casos y controles, me dio también 0,81, muy parecido a la razón de prevalencias. Entonces, eso quiere decir que los fumadores tienen menos riesgo de enfermedad coronaria o que debemos evaluar. Entonces, lo primero que tenemos que evaluar cuando vemos este tipo de resultados en un estudio de corte transversal es la incidencia en cada una de las poblaciones. Entonces, ver si los pacientes no fumadores de pronto tenían riesgo cardiovascular elevado por otras razones. Esa podría ser una de las razones de encontrar esta razón de prevalencia y que los resultados sean debidos a confusión. Lo segundo que tenemos que evaluar es la duración de la enfermedad. Entonces, de pronto, los pacientes fumadores mueren antes y cuando se hizo el estudio ya había muchos que habían muerto. Esa puede ser otra explicación y otra de las consideraciones que se tiene que tener en cuenta. Lo que debemos evaluar y cuestionar cuando veamos los resultados de un estudio de corte transversal. Y la tercera, y muy importante en los estudios de corte transversal, es la causalidad reversa. Entonces, recuerden que uno evalúa la exposición y el desenlace en el mismo momento, pero yo no sé si el desenlace fue antes o la enfermedad, no el desenlace, si la enfermedad fue antes o después de ser fumador o no. Entonces, en este caso, probablemente los pacientes no fumadores, cuando yo hice la encuesta, es que tal vez dejaron de fumar en razón de su enfermedad coronaria. Entonces, eso nos puede alterar los resultados y hay que tenerlo en cuenta, porque al medir al tiempo la exposición o el factor que quiero estudiar, como es en este caso ser fumador o no, y la enfermedad, que es como la enfermedad coronaria, yo no puedo asegurar que la enfermedad coronaria no haya sido antes y que por esa razón los pacientes dejaron de fumar y actualmente no fuman. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, este es un breve resumen de los estudios de corte transversal. Pues espero que por lo menos les haya quedado claro en qué ocasiones se usan y cuáles son sus ventajas y desventajas. Y solo me queda invitarlos a que realicen este tipo de estudios que, como vimos, son de fácil realización, que nos pueden dar información relevante de nuestra población. Y quiero motivarlos a que hagan este tipo de estudios observacionales porque a veces la gente se desanima porque consideran que los estudios observacionales no tienen un alto nivel de evidencia. Sin embargo, en este momento, digamos que los estudios observacionales que se llaman o que hacen parte de la evidencia de vida real, pues están cobrando gran importancia
para venir a complementar la información de los ensayos clínicos, pues permite conocer el desempeño de tratamientos en la práctica clínica en pacientes diferentes a los incluidos en los ensayos clínicos, consecuencias de tratamiento diferentes. Entonces, estos estudios pues pueden brindarnos gran información. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Linda, por tu presentación. Creo que es un tema que quedó muy claro, muy resumido, muy interesante tener en cuenta que los estudios de corte transversal no solamente no es quedarnos como en la parte descriptiva, sino que tenemos un componente analítico importante y los invitamos a que en sus estudios de corte transversal no se queden solo con describir lo básico, sino que hagan también ese análisis con ORs, con razones de prevalencia, que también dan buenos resultados y así como dice Linda, a veces los dejamos ahí como en el olvido, como están en la pirámide más bajita, pero son importantes porque nos permiten caracterizar lo que tenemos dentro del hospital. No sé si alguno de los participantes tiene alguna pregunta. No, doctora. Listo. Hay en el chat una pregunta. Janice pregunta que si es una redundancia decir que en un estudio transversal es transversal correlacional o los estudios correlacionales son otros. Pues depende del tipo de análisis que vayas a hacer. Entonces, recuerda que estos estudios nos permiten relacionar dos variables tomadas en un momento dado. Digamos que el análisis de correlación es más la forma de analizar dos tipos de variables o de realizar el análisis estadístico. Pero, pues, obviamente, digamos que para poder responder mejor tu pregunta, pues sería ver el objetivo y ver exactamente a qué te refieres. Listo, creo que no hay más preguntas. Les recordamos que muchas gracias a todos por participar. Les recordamos que los videos del miércoles de epidemiología están quedando grabados y subidos en la página de YouTube del Hospital Militar. Por si alguno, por si alguno tiene alguna duda o quiere repasarlos, pues pueden revisarlos sin ningún problema. Agradecemos a la doctora Linda por su participación y a todos ustedes. Disculpa, Diana, y hay otras dos preguntas. Preguntan no ahí también que la diferencia del análisis bivariado y multivariado y la diferencia entre un OR y un RR. Listo, entonces ven y te muestro acá porque creo que es refiriéndose a una tabla que mostré. Acá, no Dice sé si que el están viendo ejemplo de mi... fatiga. Entonces, acá están viendo mi pantalla. Sí, señora. Ok, entonces, James fue quien preguntó. Digamos, en este ejemplo, lo que estamos viendo acá es una regresión bivariada, donde simplemente se está viendo la relación entre esta variable, edad, con fatiga, independientemente, cómo se relaciona cada una de manera independiente con fatiga. No estamos viendo si tengo 60 años y un antígeno prostático de 8, ¿cómo me relaciono con fatiga? No, es cada una, la edad con fatiga, el antígeno prostático con fatiga. Ese es el análisis bivariado. Y el análisis multivariado, pues lo que uno hace es introducir varias variables que me permitan pues encontrar el mejor modelo. Acá está incompleta esta tabla, pero por ejemplo, el análisis multivariado acá incluyó los desórdenes cardiovasculares que fueron los que dieron significativos en el bivariado, es decir, cada uno de manera independiente, lo incluyeron en el modelo. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir es el peso que tiene los desórdenes cardiovasculares y los desórdenes respiratorios junto con el cáncer de próstata para tener fatiga. No sé, Jamie, ¿se te quedó claro o no? Puedes activar el micrófono si quieres. Sí, muchas gracias. Ok.
Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo ahí preguntaba también que cuál era la diferencia entre OR y RR, o sea, cuándo usar uno u otro. Gracias. Bueno, Jenis, entonces digamos, el RR lo vamos a ver con los estudios de cohorte, porque si tú ves acá, nosotros en este estudio podemos ver prevalencia, pero no incidencia. La incidencia me exige seguimiento, ¿sí? Para ver cuántos casos nuevos aparecen en un periodo de tiempo en una población a riesgo. Entonces, la diferencia es que acá, por ejemplo, ves el OR. En el OR lo que yo comparo son razones de exposición. Es decir, cuántos casos hay expuestos versus no expuestos y cuántos controles hay expuestos versus no expuestos. Son razones de exposición. Entonces el OR me dice a mí la probabilidad de haber estado expuesta ya que tengo una enfermedad. El riesgo relativo, por lo contrario, entonces me dice, ¿cuál es la incidencia en los expuestos? Digamos que cambiamos acá incidencia en los expuestos sobre la incidencia en los no expuestos. Este es el riesgo, y me dice el riesgo de presentar una enfermedad, porque tengo seguimiento, ¿sí? Porque viene de la incidencia. La interpretación, digamos que uno puede decir que es parecida, pero en ciertas condiciones. Digamos que si el riesgo de la enfermedad en la población de estudio es menor del 10%, las dos medidas son muy equivalentes. Y eso pasa con mucha frecuencia. Lo que pasa es que digamos que tú también puedes encontrar ORs en estudios de cohorte, pues donde uno espera encontrar RRs, y es porque esos datos pueden venir de estos análisis de regresión que les mostré. Pero digamos que en cuanto a interpretación, digamos que se pueden hacer similares en la mayoría de los casos. Gracias. Listo, siento que no hay más preguntas en el chat. Si alguno tiene alguna otra pregunta. Listo, bueno, entonces muchas gracias a todos por su participación nuevamente, los esperamos ante cualquier duda, todos los días hay una epidemióloga en el piso 13, para cualquier duda, cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto estaremos para atenderlos, los esperamos en nuestra próxima charla dentro de 15 días a la misma hora y muchas gracias a todos por asistir, muchas gracias doctora Linda por la charla. Gracias, hasta luego. Hasta luego a todos.